En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Algunos de los hermanos agustinano-calvinistas interpretan que este versículo enseña que Dios escogió antes de la fundación del mundo a estos hermanos de Tesalónica para creer el Evangelio y ser salvos. Lo primero que tenemos que hacer para poder interpretar un texto es ver lo que dice y lo que no dice, siempre quitando cualquier presuposición o axioma que podamos tener y nos influencie para concluir una doctrina que abrazamos. Cuando hacemos un análisis de la estructura de la frase que Pablo utiliza, nos damos cuenta rápidamente que Pablo no dice a los de Tesalónica que han sido escogidos para creer el Evangelio de una manera unilateral e irresistible antes de la fundación del mundo, en detrimento de otras personas que han sido escogidas para la condenación en el infierno. Para demostrar que lo que Pablo dice no implica tal conclusión determinista, vamos a empezar un análisis donde el enfoque principal y la manera de abordar este análisis es la siguiente. Vamos a ver el contexto de Tesalónica, vamos a hacer un análisis exegético, vamos a ver quiénes son los escogidos, a qué son escogidos, quiénes son los salvos y bajo qué requisitos, y qué quiere decir con desde el principio. ¿Significa esto antes de la fundación del mundo? El contexto lo vemos claramente en la primera carta que Pablo escribe a los de Tesalónica. Dice que él conoce que son hermanos amados y conoce sobre su elección y cómo vinieron ellos a ser imitadores de ellos, pasando gran tribulación y recibiendo la palabra de Dios en medio de esta tribulación, y cómo eran ejemplos para personas y para cristianos y hermanos que estaban en otras partes de esa región. Esto lo podéis ver en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 10. Por lo tanto, el contexto nos indica que los de Tesalónica son unos hermanos gentiles que recibieron el Evangelio por parte de Pablo. Estos hermanos fueron imitadores de Pablo y sus acompañantes. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que fueron ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que habían creído. Su fe se extendió por muchas partes de tal manera que Pablo y compañía no tienen necesidad de hablar nada. Y estos hermanos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Una vez que hemos visto el contexto, vamos a pasar al análisis exegético. Vamos a ver lo que dice el versículo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, este es el acto de Dios, desde el principio, este es el momento en el que esto sucede, para salvación. Esto es el resultado de la elección mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este es el medio por el cual todo lo demás ocurre. Esto lo podemos ver también de esta forma. La primera parte que vemos aquí, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, es una cláusula dependiente o subordinada que implica una condición. La condición la vemos después, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la condición, mediante la fe en la verdad y la santificación por el Espíritu. Cuando analizamos este texto detenidamente, vemos el prerequisito que el Señor les dice a los de Tesalónica por medio de Pablo. Estos son escogidos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual implica que para ser escogidos, estos han tenido que utilizar los medios requeridos por Dios en su soberanía para obtener esta elección. Esta expresión de Pablo, ser escogidos para salvación desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, es clave y muchos teólogos y pastores no lo analizan debidamente, puesto que en ocasiones leen los textos con unas lentes cuya prescripción óptica ya ha sido prefijada a una serie de presuposiciones. Por lo tanto, las implicaciones que vemos aquí es que Pablo les dice a los de Tesalónica que ellos, a través de creer el Evangelio de la verdad, o la fe en la verdad y la santificación por el Espíritu, han sido escogidos. Es importante entender este concepto porque lo que dice Pablo es totalmente opuesto a lo que se predica erróneamente en algunos círculos teológicos hoy en día. El texto, por lo tanto, no dice en ningún lugar que los de Tesalónica hayan sido escogidos antes de la fundación del mundo para creer el Evangelio. El concepto de la santificación para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas ya lo repite Pablo en la primera carta que les escribe.
Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8, donde vemos que la voluntad de Dios para ellos es su santificación y que se aparten de fornicación. A partir del versículo 4 al versículo 6 veis más detalles y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vemos cómo existe una relación entre el llamado de Dios a la santificación y la elección que tenemos todos los que estamos en Cristo. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, somos escogidos como representantes de Dios y embajadores suyos a la santidad. Evidentemente, esta santidad es una ramificación de las personas salvas y que finalizará con la adopción como hijos de Dios. Por lo tanto, existe una relación obvia entre el llamado o elección a la santidad y a la salvación. Esto es una idea bíblica que vemos en muchas partes, como en los versículos que estamos poniendo en la pantalla ahora mismo. De hecho, Pablo habla de la elección que tenemos en Cristo, o el llamado a ser santos. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si queréis saber más sobre este versículo, tenemos un episodio dedicado en su totalidad a Efesios y la predestinación. Según las palabras de Pablo, podemos concluir que tanto los de Tesalónica como todos los que están en Cristo por medio de la fe son escogidos y esta elección es para santificación. Ahora vamos a pasar al análisis exegético de la frase desde el principio. La expresión desde el principio se trata de una de las expresiones más malinterpretadas en los círculos agustiniano-calvinistas. Por alguna razón se equipara esta expresión con desde antes de la fundación del mundo. Como ya hemos expresado en este ministerio anteriormente, si los apóstoles o escritores del Nuevo Testamento hubieran querido poner desde antes de la fundación del mundo, ellos no hubieran tenido ningún problema en hacerlo, puesto que es una expresión que vemos en otras partes de la Biblia y que utilizan cuando es necesario. En 1 de Pedro 1:19 al 20 vemos esta expresión, ahí tenéis la imagen en el interlineal griego y debajo la estructura de la frase del griego. Lo mismo tenemos con Juan 17:24 y con Juan 17:5. En esta ocasión, sin embargo, Pablo dice desde el principio, lo cual implica algo temporal que ocurre en un determinado momento y no antes de la fundación del mundo. De hecho, cuando se hace un análisis de esta palabra en el Nuevo Testamento, vemos como desde el principio, o la expresión en griego ap arges, simplemente significa desde un momento dado y nunca antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos algunos ejemplos. En 1 Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esta expresión ap arges no significa en ningún momento un mandamiento antiguo que habían recibido antes de la fundación del mundo, ni la palabra que habían oído antes de la fundación del mundo, sino en un determinado momento. Esto también lo vemos en otras partes de la Biblia. Aquí hemos puesto algunos ejemplos como en 1 de Juan 2:24, 1 de Juan 3:11 y Hechos 26:4. Esto nos indica que desde el principio hace referencia a un momento dado. Lo más posible es que se refiera, como vemos en las palabras de Juan, al momento donde Pablo les predicó el Evangelio. Nota sobre el ejemplo de Juan 1:1 cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan no está haciendo referencia a antes de la fundación del mundo, sino al mensaje original sobre Jesús, la proclamación del Evangelio o el verbo de vida encarnado en Jesús. De hecho, el mismo Juan ya utiliza la cláusula antes de la fundación del mundo en otras partes como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, si hubiera querido decir antes de la fundación del mundo, no hubiera tenido ningún problema en hacerlo. Ahora vamos a ver otras implicaciones de la utilización desde el principio. Aunque lo más probable, por la recurrencia de la expresión, es que Pablo hable del principio de la predicación, también sería una posibilidad decir que desde el principio implique la idea principal de Dios en relación con el plan salvífico por el cual Él bendeciría a las naciones por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo. Si esto fuera así, Pablo les está diciendo a los de Tesalónica que el plan salvífico de Dios por el cual escogería a personas siempre sería el mismo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Esto es posible por la manera de escribir de Pablo y se trata de algo que no debemos de dejar pasar por alto. Pablo hace una diferencia entre nosotros y vosotros. Parece que Pablo hace una diferencia entre los judíos cristianos creyentes y los gentiles. De hecho, Pablo y Silvano eran judíos, conversos, y Timoteo de padre griego y de madre judía, pero enseñado en las escrituras desde pequeño. En 2 de Tesalonicenses 2:13 vemos este concepto cuando dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, como haciendo una referencia a la diferencia que había entre nosotros los judíos cristianos y vosotros los gentiles cristianos. Esta diferencia ya la hizo con anterioridad en la primera carta que escribió. En 1 de Tesalonicenses 2:14-16 vemos cómo dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí vemos cómo Pablo hace una diferencia entre nosotros, a los judíos cristianos, y vosotros, a los gentiles conversos. Otra cosa muy importante es que la expresión que vemos traducida como desde el principio o aparge con la preposición apo puede también tratarse de una palabra aparge. De ser así, la traducción más certera sería primicias. Esto se trata de una opción muy posible por dos razones. Una, el griego antiguo estaba escrito en mayúsculas y sin separación entre las palabras. Y dos, la expresión aparges con la preposición no ocurre en ningún otro lugar en el corpus paulino. Aquí podéis ver el ejemplo del código sinaítico y cómo tenéis la palabra aparge en mayúscula, y abajo también podéis ver el ejemplo del código Vaticanus, donde también tenéis señalada la palabra aparge. Como podéis comprobar en los dos ejemplos, no hay separación entre las palabras y está todo escrito en mayúsculas. Por lo tanto, esto indica la posibilidad de que Pablo se esté refiriendo a primicias. El segundo punto del que hemos hablado es que la expresión aparges no ocurre en otro lugar en el corpus paulino. Como explica Bruce Metzger del Seminario Teológico de Princeton, aunque la lectura aparges está fuertemente respaldada, el comité prefirió apargen, porque aparges no ocurre en ningún otro lugar del corpus paulino. Proton aionon se usa en 1 Corintios 2:7 y apoton aionon en Colosenses 1:26 para expresar la idea desde la eternidad. B, a excepción de Filipenses 4:15, arge en Pablo siempre significa poder. Y C, aparge aparece en otros 6 lugares en Pablo, aunque en 5 de ellos es con un genitivo calificativo. Y D, en otros lugares los copistas se ofendieron por apargen y lo alteraron a aparges, aunque la última expresión es inapropiada en estos pasajes. Un manuscrito, el 88, enfatiza la voz media de eilato leyendo eauto aparges. Esta palabra aparge aparece un total de 8 veces en el Nuevo Testamento, implicando las primicias. 6 de ellas son mencionadas por el apóstol Pablo. Es importante ver cómo en Romanos 16:5 Pablo dice lo siguiente: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Como podéis ver, la palabra el primer fruto se trata de la palabra aparge. Algo que no debemos de dejar pasar por alto es como Pablo llama a Epeneto uno de los primeros frutos o aparge de Acaya para Cristo después de haber oído la predicación. Esto refuerza la idea de que Pablo pudiera haber utilizado la palabra aparge para inferir que los de Tesalónica eran los primeros que escucharon el Evangelio de parte de Pablo para salvación y santificación por medio de la fe. De hecho, recordemos que, como hemos visto antes, los de Tesalónica también influenciaron a los de Acaya, que de ahí era Epeneto. Esto lo vemos en 1 de Tesalonicenses 1:6-9. Por lo tanto, también cabe la posibilidad de que Pablo esté hablando de los de Tesalónica de esta manera. Si cambiásemos desde el principio por primicias, como en las demás ocasiones en las que vemos la palabra aparge, este versículo se podría leer de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido como primicias para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Esto significaría que Pablo está diciendo a los de Tesalónica que ellos han sido los primeros o la primera generación en recibir el evangelio de la salvación entre los gentiles de la zona o incluso los gentiles en general en esa época, pues el evangelio se empezó a predicar a los gentiles en ese momento. Aparte de todo esto, hay que entender que Pablo también les puede estar indicando que tanto ellos, los gentiles, como el pueblo judío son escogidos por Dios por medio de la fe. No debemos de olvidar que Pablo era apóstol de los gentiles y posiblemente, en medio de la tribulación que estaban pasando, quería recordarles que la salvación era para todos aquellos que creyesen en Jesús. Como vemos en este análisis, en la misma carta y los versículos posteriores, Pablo se está refiriendo a los gentiles siendo escogidos por Dios para salvación. Algo que para nosotros es normal, pero en esa época era algo único que nadie sabía. En el versículo 14 del capítulo 2 de Tesalonicenses dice lo siguiente: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el famoso misterio que Pablo dice que fue revelado a los apóstoles y a los profetas, que vemos en Efesios 3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Por lo tanto, Pablo no habla de una elección incondicional vía gracia irresistible para creer el Evangelio y la subsecuente salvación particular, unilateral, antes de la fundación del mundo de unas específicas personas de Tesalónica en detrimento de otras personas que habrían sido escogidas para la condenación en el infierno. La palabra de Dios es clara. Pablo les dice a los de Tesalónica que ellos, por medio de la fe en la verdad y la santificación por el Espíritu, han sido escogidos para salvación. Esto es un mensaje que es de aliento para todos nosotros. Si estamos en Cristo, somos escogidos para la santificación y también para la salvación. Espero que este episodio os haya podido ser de ayuda. Y si tenéis algún tipo de duda, por favor, no dudes en contactarme. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.